Imagina esto, es junio del 2018. En el escenario, representantes de decenas de países esperan una decisión que podría cambiar su historia durante los próximos 10 años. No están esperando la final de un mundial, ni siquiera un fichaje. Están esperando algo mucho más valioso, el derecho de organizar la Copa Mundial de la FIFA. Así que en cuestión de minutos se anuncia el ganador. Y cuando finalmente aparece el resultado, el mundo descubre algo inesperado. No habrá un solo país anfitrión, ni siquiera una sola bandera. Por primera vez en décadas, 3 naciones compartirán el torneo más importante del planeta: México, Estados Unidos y Canadá. Y desde luego la noticia sorprende a millones de aficionados. Y muchas personas pensaron que simplemente era una forma de repartir gastos. Desde luego, otros pensaron que eran cuestiones políticas. Pero casi nadie se hizo la pregunta más importante: ¿por qué la FIFA rompió una tradición de casi un siglo? O incluso, ¿por qué cambiar un modelo que había funcionado durante décadas? Y sobre todo, ¿qué gana realmente la FIFA cuando entrega el mundial a un país? Bueno, en este caso a 3. Hola, yo soy Montserrat, maestra en Derecho Corporativo y especialista en Propiedad Industrial. En este espacio encontrarás historias de grandes marcas que, como tú, iniciaron desde cero, pero siempre de la mano de un gran equipo legal que los ayudaron a proteger todo lo que han construido. El día de hoy vamos a hablar de cómo se organiza la FIFA. ¿Estás listo? Comencemos. Para entender esta historia, tenemos que regresar a cientos de años atrás. Durante gran parte de la historia, organizar la Copa Mundial era relativamente sencillo. Claro, al menos comparado con lo que es el día de hoy. En el año 1930, cuando se celebró el primer mundial en Uruguay, participaron apenas 13 selecciones nacionales, 13 equipos, un puñado de estadios y muy pocos partidos. Y una logística que para los estándares actuales parecía algo artesanal, por así llamarlo. Y como era de esperarse, con el paso de las décadas el torneo comenzó a crecer. Cada edición atraía a más aficionados, más patrocinadores, más cadenas de televisión, más periodistas y, por supuesto, más dinero. Así que lo que comenzó como una competencia deportiva terminó convirtiéndose en todo un espectáculo global, seguido por millones de personas. Pero el verdadero punto de quiebre llegó décadas después. La FIFA tomó una decisión que cambiaría para siempre la manera de organizar el mundial. A partir del 2026, la FIFA dejaría de disputarse solamente con 32 selecciones y comenzaría a hacerlo con 48 selecciones. Y a ver, esto puede parecer un simple cambio de formato, pero en realidad significó transformar en su totalidad la operación del evento deportivo más grande del planeta. Porque 12 selecciones adicionales no representan solamente 12 banderas más. Significan cientos de futbolistas, miles de integrantes de cuerpos técnicos, más periodistas acreditados, miles de aficionados viajando al mismo tiempo, decenas de partidos adicionales, más estadios, más hoteles, más vuelos, más seguridad, más transportes, más voluntarios, más tecnología, más infraestructura. En pocas palabras, el mundial dejó de ser un torneo que solamente un país pudiera organizar y se convirtió en una operación logística de dimensiones continentales. Y fue entonces cuando surgió la pregunta dentro de la FIFA: ¿existe realmente un solo país capaz de soportar todo esto sin realizar inversiones gigantescas? Y quizá el problema no era encontrar un país gigante, quizá había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Y así nació una idea que rompería casi 100 años de tradición. No un anfitrión, sino 3: México, Estados Unidos y Canadá. Y justo esa decisión fue una decisión de negocios, y para entenderla, primero hay que comprender qué es lo que realmente vende la FIFA. Porque aunque muchos pudieran creer que solamente vende el fútbol, la realidad aquí es muy distinta. La FIFA vende algo mucho más valioso: el derecho de utilizar la Copa del Mundo. Y eso, desde luego, lo cambia absolutamente todo. ¿Qué es la FIFA? Una marca. ¿Y qué vende la FIFA? La FIFA vende básicamente la licencia que te da el derecho de utilizar dicha marca. Si alguien te pregunta qué hace la FIFA, probablemente responderías algo sumamente sencillo: organiza el mundial.
Y aunque eso no es falso, tampoco puedo decir que es toda la verdad. Porque si analizamos el torneo desde una perspectiva empresarial, descubrimos algo fascinante y muy profundo. A ver, la FIFA no construye estadios, no amplía aeropuertos, no construye carreteras, tampoco instala líneas del metro, ni contrata miles de policías para este evento. Y a ver, desde luego no desarrolla infraestructura que utilizarán miles de aficionados. Todo esto lo hacen los países anfitriones. Entonces, ¿dónde está el negocio de la FIFA? La respuesta cabe en una sola palabra: propiedad intelectual. Así es, la misma materia de la que hemos hablado tantas veces en este podcast. Porque el activo más valioso de la FIFA no son los balones, ni los trofeos, ni siquiera los jugadores. Su activo más valioso es su marca, la marca FIFA World Cup. Esa marca representa décadas de prestigio, emoción y reconocimiento en básicamente cualquier rincón del planeta. Y como cualquier activo en propiedad intelectual puede licenciarse, piénsalo de esta manera. Cuando una empresa compra la franquicia de una cadena de restaurantes, no está comprando únicamente su logotipo. Está comprando el derecho de operar bajo una marca que ya es reconocida. Desde luego siguiendo reglas muy específicas. Debe cumplir con estándares, respetar lineamientos, mantener una calidad determinada y operar conforme a un solo contrato. Y sí, con el Mundial ocurre algo parecido. La FIFA conserva el control absoluto sobre su marca. Y desde luego, también sobre sus emblemas, sus logotipos, su identidad visual y gran parte de los derechos comerciales. Mientras tanto, el país anfitrión obtiene los derechos de organizar el torneo. Bajo estas condiciones, mucho ojo, no puede modificar logotipos, no puede crear patrocinadores paralelos para competir con los oficiales y tampoco puede utilizar libremente todos los símbolos de la marca principal. Y todo esto porque la Copa del Mundo no es un evento de libre explotación, es una marca cuidadosamente protegida. Y aquí es donde comienza a tener sentido todo. Cuando México, Estados Unidos y Canadá presentaron su candidatura, no estaban pidiendo permiso solamente para organizar unos partidos de fútbol, sino que estaban solicitando el derecho de poder albergar uno de los activos comerciales más valiosos en el mundo deportivo. Y eso explicaría por qué el proceso de selección es tan riguroso. La FIFA no entrega únicamente el torneo, entrega su reputación, su marca, su negocio, y ninguna empresa entrega ese activo sin asegurarse de que estará en buenas manos. Pero entonces surge otra pregunta. Si los países anfitriones ponen la infraestructura, invierten millones y asumen buena parte de la operación, ¿quién se queda con el dinero que se genera? Y es que es cierto, si un país construye estadios, mejora aeropuertos, invierte en transporte, despliega miles de elementos de seguridad y prepara durante años la llegada de millones de visitantes, ¿quién gana realmente el dinero del mundial? La respuesta puede sorprenderte. Porque aunque el torneo se juegue en un país en específico, la Copa Mundial sigue siendo negocio de la FIFA. Piensa por un momento en el día de la final. Miles de personas llenan el estadio, mientras millones también la ven desde su casa. Otros tantos la siguen desde restaurantes, plazas públicas o pantallas gigantes. Sí, parece una fiesta global y claro que lo es. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos espectadores representa un valor comercial. La transmisión del partido, todos los patrocinadores que aparecen alrededor de la cancha, los anuncios durante la cobertura, la venta de licencias para productos oficiales, los derechos para utilizar el nombre y la imagen oficial del torneo. Todo esto genera ingresos multimillonarios y una parte muy importante corresponden a la FIFA. Y todo esto porque él es el titular de la marca y además de los derechos comerciales del torneo. Mientras tanto, los países anfitriones suelen concentrar ese beneficio en otros aspectos. Más turismo en el país, mayor consumo de hoteles y restaurantes, movilidad, empleos temporales, promoción internacional y en algunos casos infraestructura que puede seguir utilizándose años después del torneo. Sin embargo, algunas sedes que han organizado justamente el Mundial construyeron estadios para este encuentro que prácticamente quedaron abandonados años después. Otros realizaron inversiones multimillonarias que les costó recuperar. Y esto
Esto ha llevado a muchos economistas a preguntarse si realmente organizar el mundial realmente deja ganancias económicas directas. Entonces, ¿por qué siguen existiendo países dispuestos a competir por la sede? Pues porque para muchos gobiernos el verdadero premio, la verdadera recompensa no está en la utilidad inmediata, está en algo que es más difícil de medir: el prestigio. El prestigio, además, desde luego, de la capacidad de atraer a inversionistas y la oportunidad de mostrarles al mundo una imagen distinta del país. Es como si una empresa invirtiera millones de dólares en una campaña publicitaria internacional. Tal vez no recupere cada peso de forma inmediata, pero sí puede fortalecer su marca de forma inmediata y durante años. Y eso es exactamente lo que muchos países buscan al momento de presentar su candidatura. Sin embargo, en 2026 ocurrió algo completamente diferente. La FIFA comprendió que el riesgo de organizar el torneo con 48 selecciones era algo demasiado grande como para recaer en un solo país. Así que encontró una solución que parecía impensable durante décadas: compartir la sede. Pero esta decisión no solamente repartió partidos, repartió costos, responsabilidades y, sobre todo, riesgos. Porque el mundial de este año no solamente cambiará la historia del fútbol, sino que también puede cambiar para siempre la forma en la que se organizan los grandes eventos deportivos. Ahora sabemos algo importante: la FIFA no estaba buscando solamente un país apasionado por el fútbol. Buscaba algo más difícil de encontrar: un anfitrión capaz de recibir el evento deportivo más grande del planeta. Pero claro, desde luego sin poner en riesgo el éxito del torneo. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué México, Estados Unidos y Canadá? Imagina que eres el director de una empresa. Estás a punto de lanzar el producto más importante en toda tu carrera. ¿Confiarías todo el proyecto en una sola fábrica? Probablemente no. Lo más inteligente en este caso sería distribuir la operación. Y es que si una planta tiene problema, las otras dos pueden seguir funcionando de la misma manera. Y eso fue exactamente lo que hizo la FIFA. Al repartir la organización en 3 sedes, no solamente distribuyó partidos, sino que distribuyó responsabilidades. Así que si una ciudad enfrentaba problemas logísticos, había decenas de sedes más preparadas para mantener el torneo en marcha. Pero había otra razón igual de poderosa. Los 3 países ya contaban con una enorme ventaja. La mayoría de los estadios ya existían y no era necesario construir nuevos recintos. Y es que muchos de ellos ya recibían cada semana partidos profesionales con capacidad para miles de aficionados. Lo mismo ocurría con los aeropuertos, con las carreteras, con los hoteles, con los sistemas de transporte. La infraestructura necesaria ya estaba ahí. Y eso reducía considerablemente los costos de inversión. Pero existe otro elemento del que casi nadie habla: el mercado. Estados Unidos representa uno de los mercados deportivos más grandes en todo el mundo. México, por su lado, aporta una de las aficiones más apasionadas del planeta y una enorme tradición mundialista. Y por su parte, Canadá complementa la organización con estabilidad, infraestructura y nuevas ciudades aficionadas. Y juntos forman una región con miles de millones de habitantes, una economía gigantesca y conexiones aéreas que permiten mover equipos. Así que desde la perspectiva de la FIFA, esta era una combinación difícil de superar. Pero hay un detalle todavía más interesante en esta historia: el mundial sería compartido. Si bien no todos los países tendrían el mismo protagonismo, la gran mayoría de los partidos se disputarán en Estados Unidos. México y Canadá, por su parte, albergan una parte importante del torneo, pero el peso operativo recaerá principalmente en territorio estadounidense. ¿Y por qué lo decidieron así? Porque ahí se encuentra el mercado que más ingresos genera para la industria del deporte: patrocinadores, cadenas de televisión, consumo y hospitalidad. En otras palabras, la distribución de los partidos no solamente respondió a criterios deportivos, también respondió a una logística empresarial. Entonces comprendes que la decisión de elegir 3 países diferentes nunca fue improvisada, sino que fue una estrategia cuidadosamente diseñada para reducir riesgos, aprovechar la infraestructura existente y maximizar el valor comercial del torneo. Pero después de descubrir esto, queda una última pregunta: ¿estamos viendo una excepción o el nacimiento de un nuevo modelo para organizar los eventos deportivos más grandes del mundo? Y es que si esta fórmula funciona,
Quizá el Mundial del 2026 no será recordado únicamente por el campeón. Será recordado como el torneo que cambió las reglas del negocio para siempre. Y hay quienes dicen que la Copa del Mundo dura apenas un mes. Pero no es del todo cierto. Porque el Mundial empieza a construirse muchos años antes de que comience a rodar el primer balón. Empiezan cuando las ciudades presentan sus proyectos, cuando los gobiernos negocian, cuando se firman acuerdos y cuando las empresas deciden invertir. Y desde luego, por último pero no menos importante, cuando la FIFA analiza quién está preparado para albergar el torneo más importante en todo el mundo. Y termina mucho después del silbatazo final. Y todo lo podemos ver en las carreteras que permanecen, en los aeropuertos mejorados, en los hoteles que continúan recibiendo turistas. Porque organizar un mundial nunca ha sido una cuestión 100% deportiva. Desde luego es una decisión económica, política, cultural, jurídica y sobre todo estratégica. Así que sí, el Mundial del 2026 marcó un antes y un después. No solo porque participarán 48 selecciones, tampoco porque 3 países compartirán la organización, sino porque la FIFA está poniendo a prueba un nuevo modelo. Si ese modelo funciona, es muy probable que las futuras candidaturas compartidas dejen de ser la excepción para convertirse en una práctica mucho más común. Ahora bien, si has escuchado este episodio esperando aprender únicamente sobre fútbol, probablemente te lleves una sorpresa. Porque esta historia nunca trató solamente del fútbol, sino más bien se trata sobre el valor de una marca, sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y sobre una lección que cualquier emprendedor debería recordar. Muchas personas creen que el activo más valioso es la empresa, es el edificio, su maquinaria o incluso el producto que vende. Pero las empresas más exitosas han demostrado algo completamente diferente. Su verdadero valor está en aquello que no se puede tocar, en la confianza que inspira su nombre, en la reputación que ha construido durante décadas, en los derechos que ha sabido proteger y en la capacidad de hacer que millones de personas quieran formar parte de su historia. Y esto es exactamente lo que ha hecho la FIFA. Ha construido una marca tan poderosa que los países compiten durante años por obtener el privilegio de albergarla. Al final, los negocios más exitosos no solamente te venden un producto, sino los que construyen toda una marca por la que otras personas están dispuestas a competir. Así que si tú requieres de ayuda para proteger tu marca desde ahora, puedes encontrarme en Instagram como Código Creativo Legal, que estaré feliz de ayudarte con tu marca. Y bueno, si te gustó este episodio, no olvides darle like, dejar tu comentario que me encanta leerte y compartirlo con más personas. Yo soy Montserrat y esto es Legalmente Emprendedor. Nos vemos el próximo viernes con más historias de grandes marcas y muchas lecciones legales que pueden ayudarte a ti siendo emprendedor. ¡Nos vemos!